Muy buenas noches, América Latina. Una vez más nos encontramos en un webinar de Spectrum International. Tenemos muchas personas de todas partes del mundo escuchándonos en este momento. Los saludo desde América del Sur. En este momento vamos a comenzar el broadcast, vamos a comenzar nuestro webinar. Las preguntas serán contestadas luego que el evento termine. Nos pueden ir haciendo las preguntas a través del chat. Nos podrán escribir o llamar si tienen más preguntas adicionales a este correo que acá les informo, sales@spctinternational.com, o me pueden escribir a mi número personal, el cual lo pueden hacer a través de WhatsApp. Les quiero dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Por favor, déjenme saber si el sonido y si la calidad del sonido está óptima. ¿Me podrían mandar un mensaje para saber si todos me están escuchando? Perfecto, Alma. Muy buenas noches, Enrique Bermúdez. Muy buenas noches, doctora Sabrina Lara. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Aparentemente tenemos full audio y tenemos excelente sonido. Así que, de nuevo, el webinar va a comenzar de inmediato. Las preguntas serán contestadas a través del chat y lo haremos una vez el evento termine. Nos podrán escribir o llamar si tienen preguntas adicionales. Vuelvo a repetir el email, sales@spctinternational.com, y mi número de teléfono +1 678-557-3322, el cual me pueden escribir a través de WhatsApp. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en este webinar. Tenemos información muy valiosa el día de hoy. Con ustedes el día de hoy tenemos a la doctora Melanie Fregoso y tenemos a la doctora Elise Kramer, ambas muy reconocidas doctoras de Estados Unidos, ambas expertas en lo que son lentes de contacto cosméticos, cosmoprotésicos y lentes protésicos. Como saben, Spectrum International está enfocado en la educación y en la diferenciación de los especialistas visuales a través del portafolio más amplio de la industria. Les recuerdo que no vendemos lentes de contacto. Nosotros creamos profesionales y creamos expertos. Así que con ustedes el día de hoy quiero darle la bienvenida a la doctora Melanie Fregoso, la cual le voy a pasar el micrófono y la voy a poner como conferencista primaria para que comencemos este webinar. Dr. Melanie, welcome to our webinar. It is our pleasure to have you here speaking on behalf of Spectrum International and Orion Vision Group. It is my pleasure to welcome you. You have over 120 people listening to you, so please welcome Dr. Melanie Fregoso. Thank you so much, Felipe. And you're on. First of all, I want to thank every one of you for taking the time to log in and spend some time with us to learn about these amazing contact lenses. Muchas gracias a cada uno de ustedes que está participando el día de hoy y se ha tomado el tiempo de escucharme hablar sobre estos excelentes lentes de contacto. My name is Melanie Fregoso, and I'm an optometrist that practices in San Antonio, Texas, in the United States. Mi nombre es Melanie Fregoso, soy optómetra y mi práctica está localizada en San Antonio, Texas, Estados Unidos. I am the owner of a private practice optometry clinic, Alamo Eye Care, and the Contact Lens Institute of San Antonio. Tengo una práctica privada y soy la dueña de una práctica privada en San Antonio, Texas. Additionally, I am a clinical professor at the University of Incarnate Word, Rosenberg School of Optometry, where I get the honor of teaching fourth-year optometry students. También soy una profesora de la Universidad Incarnate y la Universidad Ward Rosenberg School de optometría, en la cual educo a estudiantes de optometría del cuarto nivel. I'm very excited to talk about today's topic and share this information with you on colored contact lenses, both prosthetic and cosmetic lenses. Estoy muy feliz de estar hablando en el día de hoy acerca de lentes cosméticos y lentes protésicos. Seeing these type of patients can be very, very rewarding. These patients, specifically the ones who need prosthetic lenses, have congenital anomalies or traumatized eyes
that can benefit very much from these prosthetic lenses. Trabajar con estos pacientes me enorgullece porque estos son pacientes a los cuales les podemos cambiar la vida con estos lentes de contacto. Hay muchos pacientes que tienen problemas en el iris, hay pacientes que tienen problemas en sus ojos, los cuales le podemos devolver el aspecto que tenían antes utilizando estos tipos de lentes de contacto. For example, this is a patient that I saw today actually, who you can see here in his right eye. He has a traumatized cornea. And what happened is when he was 4 years old, he was hit by a car door in his eye. Este paciente que estamos viendo, esto es un paciente que vi el día de hoy y esto es un paciente que viene con un trauma desde que tenía una pequeña edad. Este paciente le pegó una puerta del carro en el ojo y tiene un trauma corneal desde muy temprana edad. He's a music teacher and he has to be in front of an audience the whole entire day, and his traumatized eye made him feel very uncomfortable and very self-aware. Este es un profesor de música, el cual, por supuesto, con estos problemas, él tiene que educar a sus estudiantes y él tiene que estar enfrente del público, el cual no lo hace sentir muy bien por su aspecto físico. So when I fitted him with a prosthetic colored contact lens, you can see what a difference this makes in his outlook. These lenses can be life-changing. His demeanor changed. He gained more confidence. Como les explicaba al principio, estos lentes de contacto cambian la vida de los pacientes. Su aspecto físico y psicológico ha cambiado sobremanera y ahora es una persona completamente diferente. And this is what I'll be talking about today, is colored contact lenses for prosthetic reasons, but also for cosmetic reasons. Specifically, I'll be talking about a contact lens called BioColors, which is manufactured through Orion and distributed through Spectrum International. En el día de hoy vamos a hablar sobre lentes cosméticos y lentes protésicos, los cuales son fabricados a través de Orion Vision Group y distribuidos a través de Spectrum International. So these colored contact lenses are very special. What makes them special is you can completely customize them and they're 100% replicatable. You can get the same product again exactly. Lo bueno de estos lentes de contacto es que la reproductibilidad que tienen es perfecta. Podemos seguir obteniendo el mismo lente de contacto con la misma calidad y las mismas propiedades físicas y las mismas propiedades visuales que el anterior lente de contacto que habíamos ordenado. And the way this works is the company has a large color palette and you mix lenses or colors together in order to create the color that you'd like. For instance, if you would take example, if you've ever painted before and you mix the color yellow and red, it makes the color orange. So this is the same with these colored contact lenses, is you mix the colors that you want in order to create the final product. Básicamente ustedes se convertirán en un artista del ojo del paciente. Esta empresa contiene una paleta de colores totalmente diferentes, los cuales ustedes pueden jugar y mezclarlos. Si ustedes alguna vez han pintado anteriormente en su vida, se han dado cuenta que si mezclamos el color amarillo con el color rojo, vamos a tener un color naranja. Es ahí donde nosotros podemos mezclar todos estos colores y podemos darle la apariencia y el color que nosotros buscamos para nuestros pacientes. The company has two major color palettes, the V series, which makes more of an impact on lighter colored eyes. Esta compañía tiene dos tipos de diseño para sus lentes BioColors. Tiene una serie que es la serie V, la cual hace un impacto mucho más grande o mucho más impactante para pacientes que tengan colores un poco más claros o pacientes que tengan los ojos claros. And the X series, which is for darker colored eyes. La serie X, que la serie X es para pacientes que contengan colores o ojos mucho más oscuros. And again, where we can use these contact lenses
are changes in eye color. This is a patient of mine with a dark colored eye, as you can see on the left, and in the right, they have a cosmetic colored contact lens. Entonces, acá vemos un paciente utilizando un lente protésico y un lente de color en su ojo izquierdo. Also, this company can make prosthetic colored contact lenses. So you can see here, this is a patient of mine who had a traumatized cornea from an injury where a screwdriver went through his cornea and created a penetrating corneal injury and created an iris defect. Aquí vemos como un paciente, un destornillador le penetró su córnea causándole un defecto en su iris. Para este tipo de pacientes también podemos crear lentes protésicos. With a colored contact lens and a hard contact lens piggybacked over it, the patient was able to regain vision and cosmetics. Entonces podemos ver que no solamente cubrimos la parte estética del paciente, sino que cubrimos la parte visual también del paciente. Esto es lo bueno de trabajar con lentes protésicos que sean fabricados exclusivamente para cada paciente. So these are some of the amazing things that these contact lenses can do. What I'd like to talk about this evening is how to fit these lenses. The program today will be talking about the materials and the parameters, how the lens are designed, and then we're going to go through how to fit a cosmetic and prosthetic lens. En el día de hoy vamos a hablar sobre los materiales, vamos a hablar sobre los diseños, vamos a hablar sobre cómo diseñar estos lentes, vamos a hablar también sobre lentes de contacto de color cosméticos y lentes de contacto de color protésicos. Y vamos a aprender cómo hacer la combinación de cada uno de estos elementos. So first, let's go over the materials and parameters. This lens is created in a soft hydrogel HEMA lens and is available in two materials, Methacilcon 55 and Polymacon 38. Podemos fabricar estos lentes de contacto en un material de lentes blandos en dos tipos de materiales, Metafilcon 55% y Polimacon 38%, ambos siendo lentes de contacto hidrogel HEMA. What I really love about these particular materials is that they're incredibly forgiving, especially with patients who have irregular corneas. They actually drape over the corneas very nicely and the edges lie flat. Estos lentes me gustan demasiado, ¿por qué? Porque estos lentes de contacto pueden cubrir y pueden posicionarse perfectamente en la córnea sin causar ningún tipo de problemas de pliegues o quizás de cualquier tipo de arruga en el lente de contacto. Estos lentes de contacto me han funcionado muy bien en pacientes para córneas irregulares. And you can see here that they're available in a wide amount of parameters, powers from +20 to -20, cylinder to -6, and it corrects all the way around the clock for astigmatism. And you can see here there's a wide variety of base curves and then a small diameter all the way to a large diameter. Como podemos ver, tenemos unos parámetros demasiado extensos, tenemos una esfera de +20 a -20, tenemos cilindros desde -0.50 hasta -6, tenemos ejes de 1 a 180 y por supuesto que podemos cubrir cualquier tipo de curva base o cualquier tipo de diámetro. So this is a picture of my color set and my fitting set in my practice. You can see here on the left that there I have my color palette of both the V's and the X, and on the right I actually have the underprints, and the underprints are added underneath the colors in order to make a prosthetic. Acá en este momento les voy a hacer una demostración de mi propio set. Este set de prueba lo tengo yo en mi propia práctica profesional y lo que yo hice fue reorganizarlo un poco. Aquí en la mano derecha van a ver todos los lentes base para crear lentes protésicos. Estos son los lentes que vamos a utilizar para poder cubrir el defecto del paciente. Acá vemos en la parte derecha que tienen unas letras U1, U2, U3 y U4. Estos lentes de contacto van a ser los colores base
que vamos a utilizar para poder cubrir el defecto del paciente. This is the very basic set. There is also an extended set with more colors available. Este es el set estándar. En todo caso, hay un set mucho más completo si ustedes quisieran obtener este tipo de set. So these lenses are available in, again, a wide variety of parameters. The iris colors specifically are available between a 10.5 millimeter iris diameter all the way to a 12.75. However, the 12.25 millimeter lens is the standard size that you'll typically use. Como les dijimos, tenemos unos parámetros demasiado extensos, tenemos unos diámetros de iris de 12.25, que es el diámetro estándar que se encuentra dentro del set, pero también ustedes pueden modificar el tamaño del iris que ustedes le quieran asignar a ese paciente. Tenemos irises de 10.5, 11.25, 11.75, 12.75, pero todos los iris dentro del set están en 12.25, que es el iris estándar de la industria. I typically use the 12.25 millimeter diameter, and the reason for this is my patients typically have normal sized corneas, which are around 11.4 to 11.8. And if I go a little bit larger and the lens just decenters a little bit, I have enough coverage to compensate for this. Entonces, si nosotros tenemos una córnea que no sea una córnea estándar, sino que sea una córnea más pequeña o más grande, podemos compensar con los diferentes tamaños que nosotros tenemos dentro del set, con los diferentes tamaños que podemos fabricar, o con el lente de contacto para que ustedes lo prueben dentro del set, que viene en 12.25. The iris can also be accented with something called a limbal ring, which makes the iris more defined and darker in the periphery. También podemos acentuar o hacer que el iris sea un poco más visible. ¿Cómo hacemos eso? Podemos agregarle un anillo limbal a este iris y podemos hacer que ese iris sea mucho más visible para el paciente. If you decide to use this, you have to remember that this does increase that total iris diameter color by 0.5 millimeter. So you may want to consider going smaller if you want to keep the 12.25 millimeter diameter iris size. Recordemos que a nosotros agregarle un anillo limbal a cualquier adaptación que nosotros hagamos, esto va a aumentar el diámetro total del iris por 0.50 milímetros. O sea que si ustedes agregan el iris y ven que este color es muy grande para ese ojo del paciente y el resultado final es un iris muy grande, pueden reducir el tamaño del iris haciendo un tamaño mucho más pequeño en su lente final. These lenses also come available with a clear pupil for patients who have vision, and you can also get it in a completely occluded pupil, completely black, to block light. Como les explicamos al principio de la presentación, estos lentes de contacto pueden ser protésicos para ocluir o para poder tapar el defecto del paciente, y también se pueden hacer en dos tipos de pupilas. Podemos tener una pupila transparente para los pacientes que todavía tengan cualquier tipo de visión y la podemos hacer en diferentes tamaños, o también ustedes pueden ordenar una pupila negra, la cual ocluirá toda la luz que transmite este lente al paciente, y la pueden también hacer en diferentes diámetros. So here are some examples of the designs available in the BioColors. We already talked about the underprint, which is added in order to make a prosthetic lens and completely occlude light. También podemos hacer que el underprint sea un oclusor, como lo estábamos diciendo, para poder tapar todos esos defectos del paciente. And of course, there is the iris color and the limbal ring, and there's also something called a starburst, which you can add in the middle near the pupil in order to accent the pupil. Entonces, el orden que se puede manejar estos lentes es, si nosotros queremos tapar el defecto del paciente, vamos a poner un color base o un color
para tapar ese defecto del paciente. Después vamos a poner el iris del paciente, ¿verdad? En el color que ustedes más se les asemejen. Y después podemos poner unas estrías del iris que se llaman starburst o unas como un polvo galáctico, sería la traducción literal. Y este polvo galáctico básicamente lo que hace es que simila como las estrías del iris del paciente. Y después podemos poner el anillo limbal. Les recuerdo que estos tres últimos procesos ustedes los pueden alterar. Siempre deben de poner un color base para tapar el defecto del paciente, pero ustedes pueden jugar con el iris en cuanto quieran, pueden poner cuantos colores quieran y pueden alterar el orden de estos tres factores para poder hacer el ojo, el lente de contacto un poco más real. So next, I want to go ahead and talk about the diameter selection. The fitting set has a 14.3 diameter. However, you're going to use probably most likely a 14.5 diameter lens in most cases. Los lentes de contacto dentro del set vienen con un diámetro de 14.3, pero recuerden que estos diámetros son totalmente customizados y ustedes pueden ordenar el diámetro que ustedes deseen. Si desean un diámetro más grande que 14.3, podrían inclusive ordenar un 14.5. So you choose your diameter first, and then after that, you can choose your base curve. This is based on a fitting nomogram here you can see to the right. And as the cornea is actually steeper and smaller, the base curves are also steeper. And it goes accordingly as the cornea becomes larger, the base curves that you'll choose will be flatter. Entonces acá les queremos mostrar una pequeña tabla donde ustedes pueden mirar las queratometrías promedio y al mirar las queratometrías promedio y el diámetro que ustedes quieran escoger de ese lente, ustedes pueden escoger qué base curva será la más apropiada para ese paciente. One way to choose your diameter is by measuring the size of the cornea and then adding about 3 millimeters to that size, and that will be the size of your lens typically. Como sabemos, es súper importante medir el diámetro horizontal del iris visible, no solamente para este tipo de adaptaciones, sino para cualquier tipo de adaptaciones que ustedes estén generando. Una vez ustedes tomen el diámetro horizontal del iris visible del paciente, ustedes deben agregarle 3 milímetros a ese diámetro total para poder diseñar cuál será el diámetro del lente de contacto. What I like to do is take my corneal topography and use the measurement ruler in order to measure the diameter of the cornea. And then I give the consultants the keratometry readings directly off of the topography, which makes ordering very easy. Lo que yo hago hago dos pasos. Yo tomo una topografía en el paciente, le envío esta topografía al laboratorio para que me diseñe el lente de contacto, utilizando las queratometrías que se encuentran en esta topografía, pero al mismo tiempo también tomo una reglilla de diámetro horizontal del iris visible y mido el diámetro horizontal del iris visible del paciente y envío estos datos para tener una medida mucho más segura para mis pacientes. So the way that we would fit a cosmetic lens is that we would choose our colors and we would stack them exactly the way that you would want them in order to create the color that you would want. And I want to show an example of this. This is actually from my fitting set, and I chose several different colors, and the fitting set has a very nice stacking tool where you can put them together to see what the potential color of the trial that you'll be ordering is. Dentro del set de prueba que ustedes van a obtener un botón blanco de plástico, el cual va a simular el ojo del paciente. Ustedes van a poder diseñar y ser el artista del ojo de este paciente. Ustedes pueden poner los colores que ustedes quieran uno encima del otro hasta encontrar el color que más se le asemeje al ojo normal o el ojo sin problemas del paciente. Acá les estoy mostrando dentro de mi set de prueba
cómo diferentes colores que he puesto en este botón de plástico pueden reflejar o ser diseñados de diferentes maneras. So this is actually pretty neat about this fitting set, and it makes you realize certain things about colors, is that it actually matters which way that you stack the colors. If you put the green on top of the gray, it's going to make a different color in comparison to when you put the gray on top of the green. Es muy importante que como ustedes van a ser el artista de estos lentes, que ustedes recuerden el orden de los factores. En estos casos, el orden de los factores sí altera el producto. Si ustedes ponen un lente verde encima de un lente gris, este va a dar un color diferente. Si ustedes ponen un lente gris encima de un color verde, este va a dar un color totalmente diferente. Y acá lo pueden ver en estas dos imágenes. El orden del factor sí altera los productos. These lenses can also be fitted, like we said, with astigmatism. The fitting set actually comes with a prism ballasted toric lens that you can use as a trial. It is spherical in power, but you can do a cylinder over refraction in order to get the final power. Dentro del set de prueba ustedes van a ver un lente de contacto tórico totalmente transparente. Este lente de contacto tórico transparente viene -3, plano a un eje de 180. Ustedes van a utilizar este lente de contacto como un lente de prueba para ver si el lente de contacto tiene rotación o si tiene cualquier tipo de problema de adaptación. Una vez ustedes mirando el sistema o viendo el sistema de adaptación, podrán hacer una sobrerefracción y ordenar el lente tórico final. Así que dentro del set de prueba va a haber un lente de contacto totalmente transparente para poder realizar este tipo de adaptaciones. So the prosthetic fit is very similar to the cosmetic fit, except that you're going to add an underprint in order to block out light. La única diferencia de la adaptación de un lente cosmético y la adaptación de un lente protésico es el color base que ustedes van a utilizar en el lente protésico. Los lentes protésicos tienen que venir con un color base o un color underprint, como se le conoce en inglés. Este color base lo que va a hacer es bloquear la luz y bloquear el defecto del iris del paciente. So these are examples of the underprints. Again, like Felipe was saying, is that depending on the patient's eye color that you're trying to match, you would choose the certain underprint. And even though they are different colors, all of them block 100% of light. Entonces, ustedes lo que deben hacer, y como Felipe lo estaba diciendo al principio de la presentación, este color base se utiliza para cubrir el defecto del paciente, bloquear la luz, ¿verdad? Y va a bloquear el 100% de la luz que reciben los pacientes a través del iris. Vamos a tener 4 colores base, 2 colores grises y 2 colores café oscuros. So this is actually a really neat case. This is a patient of mine. She was actually hit in with a hose in her left eye, and she then got aniridia, and so we were trying to match her eye. And you can see here, this is a very complex color. It's green, brown, and maybe even some gray. Lo que hicimos con este paciente, este es uno de mis pacientes que les quiero contar la historia. Este paciente le pegaron con una manguera en el ojo y al paciente le causó un trauma que le causó aniridia. Como pueden ver, esto es un paciente muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos un color verde, gris y café y teníamos que replicarlo. ¿Qué hicimos para ese paciente? Utilizamos diferentes colores, los cuales ustedes van a estar viendo en el lado derecho, para poder replicar el color natural del ojo normal del paciente. What's really great about this company is that you can call consultants and send pictures and they will create the colors for you. This eye was too complex for me to do with my fitting set, and I actually sent the snapshot to Haley at Orion in Georgia, and this is what she created, and it looks great. Lo que me encanta de esta compañía es que no siempre tenemos que trabajar con el set de prueba. Muchas veces
los colores que nos presentan los pacientes y los ojos de estos pacientes son demasiado complejos para yo poder trabajarlo con el set. Lo que me gusta de esta empresa es que yo puedo tomar fotos en un ambiente de luz natural y enviárselos a los consultores de Spectrum o de Orion para que ellos me diseñen el lente. Esto fue lo que yo hice con este paciente y a esta paciente envié fotografías y me diseñaron este lente de contacto. So in some cases, there may be a need for a decentered iris. This is when the colored part of the lens is not exactly in the middle. Muchas veces hay muchos pacientes que tienen un iris descentrado. Cuando tenemos este tipo de problemas, no hay ningún tipo de problema para poderlo resolver. Usualmente resolvemos este tipo de problemas utilizando un lente de contacto un poco más grande, ¿verdad? Pero también podemos descentrar el iris hasta 2 milímetros nasal o temporalmente. So I have done this in a few cases. One case where I did this is when a patient has strabismus, or if the lens itself, if the corneal curvature makes the lens decenter slightly, you can go ahead and get a cleared lens, and what you do is you dot the middle to create where you want the optical center, and you would mail this to the company in order so that they know where to put the iris. Hay muchas veces donde tenemos iris descentrados por diferentes enfermedades. Esto, por ejemplo, me ha pasado en pacientes que tienen estrabismo. Lo que yo hago, o pacientes que tienen una córnea muy irregular y al adaptar el lente de contacto no está centrado. Entonces, lo que yo hago es posiciono el lente de contacto donde yo quiero que esté posicionado, ¿verdad? Y con un marcador negro le pongo un punto al lente de contacto como tal y le dejo saber al fabricante, a la empresa, dónde quiero yo que esté este campo visual del paciente y dónde quiero yo que esté posicionado el iris de este paciente. So again, just to review, major parts of the lens: the underprint, which blocks the light, the starburst, which accents the pupil, and the limbal ring, which darkens the iris, and of course, the iris color itself. Entonces recordemos, para hacer una recapitulación de lo que hemos hablado, vamos a trabajar para pacientes protésicos, vamos a trabajar con un color base que se le conoce como un underprint o color base en español. Vamos a tener unos píxeles, un pixelado que se le conoce como starburst, ¿verdad? Y vamos a tener también un anillo limbal. Además de eso, tenemos diferentes y múltiples colores de iris, los cuales ustedes pueden jugar con ellos y pueden poner uno encima del otro hasta poder encontrar el color que más se le asemeja al ojo normal o natural del paciente. So again, the underprint, the pupillary ring, the starburst, and the limbal ring. Entonces vemos una vez más los 4 colores bases que vamos a trabajar. Vamos a ver a mano derecha el anillo limbal y vamos a ver los píxeles del iris que les estábamos hablando, que se conoce como starburst. So a couple of common questions that are asked to some of the consultants is that this company does creates replicas of the color blend that is available, readily available, and some people want to know if prosthetic underprints can be added underneath this. Typically, these lenses are meant to stand alone, but in some cases, you can add an underprint under the color blend colors. Vamos a tener dentro del set unos lentes de contacto que se conocen como color blends. Estos lentes de contacto son lentes de contacto cosméticos y son para que se usen solitos, sin un lente de contacto base por debajo. Pero en muchos casos vamos a poder utilizar estos lentes de contacto color blends y vamos a poder utilizar un color base debajo de estos lentes de contacto. Another common question is how many colors would you suggest to add at one time? And the answer is you wouldn't want to add more than 4 or 5 colors on a particular stamp. Recordemos que cada color del iris que nosotros escojamos va a ser una estampa o una capa de color que aplicamos.
Cada capa de color es una capa de color independiente. Cada vez que ustedes vayan a hacer una adaptación, pueden poner los colores que ustedes deseen uno encima del otro para poder replicar el ojo del paciente. Nuestra recomendación es que no se apliquen más de 4 o 5 capas o estampas, ya que cada una va a ser un color diferente en este proceso de fabricación. And again, the X colors are specifically will enhance patients with dark eyes. La serie X, que es la serie para pacientes con ojos oscuros, se puede utilizar también para pacientes con ojos claros, pero la serie X usualmente se utiliza en pacientes que tengan colores de ojo oscuros. Some people will ask, do the X series actually block light themselves? No, they actually transmit light. They will not block light. You have to add an underprint. Muchas personas nos preguntan si los colores X, la serie X, pueden bloquear la luz que se transmite a través del iris. Estos lentes, si ustedes no le ponen una capa de underprint, una capa inicial o una capa de color base, no van a bloquear la luz. So for further questions, you can please contact Spectrum International or Orion Vision Group. Si tienen preguntas sobre la adaptación de estos productos, nos pueden contactar directamente a nosotros, a Spectrum International, y nos pueden realizar cualquier tipo de pregunta que quieran dictarnos. También decirles que tenemos un programa de adaptación para los pacientes que ustedes quieran adaptar con nosotros. Tenemos salones virtuales donde ustedes pueden acceder a estos salones virtuales y podemos adaptar al paciente juntos. Supongamos que ustedes quieren adaptar un paciente el próximo jueves. Nosotros les damos un salón virtual y adaptaremos este paciente con ustedes. Les recuerdo, no vendemos lentes de contacto, creamos profesionales. So again, just to review, these lenses can be used as prosthetics for such defects like iris coloboma, corneal opacity, aniridia, or transillumination defects. Recuerden entonces que podemos utilizar este tipo de lentes para múltiples problemas del iris o problemas corneales. Podemos tratar colobomas del iris, podemos tratar opacidades corneales, aniridias o defectos de transmisión de luz. Additionally, you can create colored cosmetic lenses to change the eye color. Here's an example again of a patient with a dark eye, and we've changed her eye color to green. Les recordamos que ustedes de ahora en adelante pueden adaptar pacientes cosméticos en las recetas que nosotros les dimos, esferas de más 20 a menos 20, cilindros hasta menos 6, ejes de más 180, y lo pueden hacer cosméticamente para pacientes que se quieran cambiar el color del ojo. Así que estos no son solamente lentes de contacto protésicos, sino que son lentes de contacto cosméticos para este tipo de pacientes que quieran tener un tipo de ojo de color diferente. Lighter colored eyes can be changed with the V series. However, some of my most popular lenses that I create with this set is just an accent in color. You can see here this blue-eyed patient just wants an eye that's a little bit more bluer, and we put just a tinted lens over the eye. Recuerden también que tenemos una serie B que es para pacientes con ojos más claros. Esta serie V, V de Víctor, se puede utilizar para hacer un color diferente para este tipo de pacientes con ojos claros. Acá podemos ver un paciente que tenía el ojo azul, pero quería un azul diferente y lo van a poder hacer. Van a poder hacer un color totalmente diferente para este tipo de pacientes. So I want to go ahead and finish off with going over some cases. My first case is about a 63-year-old Caucasian male that was referred to me after he had cataract surgery. He was noticing that he had a lot of glare around lights, especially while he was driving. Para terminar esta presentación les quiero demostrar algunos casos. Acá en mi caso número 1 tenemos un paciente de 63 años, es un hombre blanco que tenía muchos problemas de visión,
tenía muchos problemas de halos de luz durante la noche después de una cirugía de cataratas. He had a history of iris coloboma in the affected eye and possibly some suspected keratoconus. His cataract surgeons sent him to me after he had cataract extraction and a plain monofocal IOL placed in his left eye. La historia de este paciente es una historia un poco complicada. Este paciente tenía un coloboma del iris, también sospechábamos que tenía queratocono en el ojo izquierdo, y después de la extracción de la catarata le pusieron un lente intraocular monofocal en el ojo izquierdo. The patient was referred specifically for a GP lens hard fit because they thought that his visual disturbance was from the keratoconus, and he's never worn contact lenses before. Los doctores pensaban que esto tendría que ser una adaptación para lentes de contacto permeables al gas, ya que pensaban que tenían que adaptar este paciente con un lente de contacto para córnea irregular debido al astigmatismo encontrado después de que le diagnosticaron queratocono. So here's his corneal topography. You can see here that he does have iris coloboma, and his topography does look suspicious with some inferior steepening. It looks like it could be keratoconus, possibly. Aquí vemos la topografía del paciente y podemos observar que el paciente sí tiene un coloboma del iris, y también podemos observar una inclinación de las curvaturas en la parte inferior, lo que nos hace sospechar que el paciente tenga queratocono. So his entering visual acuity in his right eye, which was normal, was 20/20, and in the eye with the coloboma, which was his left eye, was 20/30 with a lot of glare. Podemos ver en el ojo derecho que tenía 20/20 en su ojo derecho, y en su ojo con el trauma tenía un 20/30. So you can see here a refraction with a little bit of against the roll astigmatism does improve his vision to 20/25, but he was still complaining of a lot of glare. Cuando hicimos la sobrerefracción y vimos que tenía astigmatismo en contra de la regla, encontramos que su visión con esta sobrerefracción era de 20/25, pero el paciente demostraba demasiados halos de luces y demasiado reflejo durante la noche. So I placed a GP hard lens on his eye to see if this would neutralize his symptoms of glare, and it really didn't help. Lo que hice fue poner un lente de contacto permeable al gas para ver si podíamos detener un poco esos efectos o sus síntomas de halos y de reflejo, pero básicamente lo pusimos y el lente de contacto no mostró ningún tipo de ayuda ni visual ni ningún tipo de ayuda para los problemas que venía presentando el paciente. So what the glare was suspected by is actually, since the monofocal was placed in his eye, the IOL, you can see that part of it is in his vision, but in the very periphery, there's no implant there. He's looking through an aphakic portion. Podemos ver que él está viendo a través de su lente intraocular, y podemos también observar que esta porción nos podría crear mucho brillo y muchos halos de luces en este paciente. So where the glare was suspected to come from was this area of uncorrection between where the intraocular implant is and the area of aphakia. Podemos ver entonces que este brillo y estos halos de luz provenían desde la parte afáquica del paciente y la parte del lente intraocular que le fue instalado al paciente. So what I ended up doing was I took the underprint number 2, which looked pretty close to his eye color, and I placed it on his eye. And I did an overrefraction, and the patient right away said all of his symptoms were gone. Lo que yo hice entonces fue tomar un lente de contacto Orión U del colores bases, el cual se me hacía mucha similitud al ojo normal del paciente. Tomé un color base café y una vez lo puse en el paciente reportó que ya no había más brillo ni había halos de luz.
So the patient that patient, I actually ended up ordering a toric contact lens with the underprint, and he loves it. We love the color, and we ended up finalizing that. Lo que hicimos para finalizar esta adaptación fue escogimos el underprint café, como les estaba comentando, y hicimos un lente de contacto tórico y el paciente en este momento está feliz sin ningún tipo de problemas. So quickly, I want to go over my second case. This is a 38-year-old Hispanic female who was interested in cosmetic colors. She had a history of high astigmatism, and she wanted fresh look colors toric gray, which here in the United States has been completely discontinued. Acá tenemos una paciente latina de 38 años de edad, la cual tiene astigmatismo alto en ambos ojos. Utilizaba lentes de contacto Fresh Look Color en un tono gris, pero estos lentes de contacto tóricos en los Estados Unidos fueron descontinuados en su totalidad. So you can see here, she has quite a bit of astigmatism, almost 4 diopters in both eyes. So this is quite a challenging fit. Podemos ver que la paciente tenía 4 dioptrías de astigmatismo en sus ojos, así que su adaptación para una adaptación cosmética es una adaptación bien difícil. So here, her manifest refraction is about 4 diopters sphere, 3 diopters of astigmatism, all with the rule. Aquí podemos ver entonces su esfera de menos 450 y un cilindro de menos 325. I placed on the trial lens set, the Methylphycon 55, with the toric prism ballasted lens, and I did an over refraction, as you can see here, and I was able to get her to 20/20. Lo que hice entonces fue tomar mi lente de contacto transparente dentro del set de prueba y lo que hice fue aplicar este lente, hacer una sobrerefracción y ordenar el lente final para una agudeza visual de 20/20 en ambos ojos. The lenses were rotated about 30 to 40 degrees, and I suspected that the lenses were a little bit too steep on her eyes. Sospechaba que los lentes estaban un poco apretados y estaban un poco curvos. Los lentes rotaron 30 y 40 grados respectivamente. What I did was I ordered some flatter fitting lenses, still in a spherical trial, and I did an over refraction. And these lenses looked a lot better. There was 10 degrees of rotation clockwise. This was more acceptable. And the patient did like the BioColors rendition of the CB color blends gray. Lo que hice entonces fue hacer una adaptación secundaria. Ordené unos lentes de contacto en una curvatura diferente, 8.7 menos 3, 14.50. Hice una sobrerefracción y aquí encontré que la rotación era 10 grados en las manecillas del reloj y la adaptación fue una adaptación excelente y al paciente le gustó mucho el color gris que le dimos. So I ended up ordering this exact lens just with the over refraction, and we placed it again in the color blends gray, and the color blends gray is actually made up of several different colors, as you can see here. Lo que hice entonces fue ponerle un lente de contacto Color Blends Gray, un lente de contacto gris dentro del set de prueba utilizando los lentes de contacto Color Blends. Estos lentes de contacto Color Blends son fabricados utilizando diferentes capas y diferentes colores para poder darle ese toque especial de color a esos lentes. And that's all I have. Thank you so much for your time. I want to go ahead and hand it over to Dr. Kramer. Dr. Fergoso, thank you so much for being with us today. Thank you for your amazing presentation. Thank you for giving us your time. Now I'm going to put the microphone to Elise Kramer. Le vamos a dar entonces ahora la bienvenida a la doctora Elise Kramer. Le voy a conectar para que ella siga dando la presentación y nos dé su presentación en este momento. Damos la bienvenida a la doctora Elise Kramer. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarles esta noche. Me presento brevemente.
Yo soy la doctora Alice Kramer y estudié la optometría totalmente en francés en la Universidad de Montreal, en Canadá. Y yo tenía la oportunidad de hacer mi especialización en salud ocular acá en Miami, en el Instituto Bascom Palmer, que es un hospital para los ojos. Entonces, para poder trabajar en los Estados Unidos, me tocó hacer los bordes canadienses, americanos y también el estado de Florida. Entonces, yo hice 9 exámenes y después me tocó aprender todo en inglés. Entonces, aprendí cómo hacer un examen de la visión, cómo hablar con pacientes, las abreviaciones médicas y todo en inglés. Pero una cosa que no me dijeron cuando llegué lista para ver pacientes a Bascom Palmer es que acá en Miami no se habla inglés. Y entonces llegué acá y no podía comunicar bien con los pacientes. En este periodo conocía solamente 4 palabras en español y las 4 palabras que conocía eran 1, 2, puede y ver. Y con esas 4 palabras yo hice todos mis exámenes de visión. Y por 2 o 3 años yo hice solamente esas 4 palabras, 1, 2, puede ver, y así yo hice todos mis exámenes de visión y tuve mucho éxito haciéndolo, pero después me di cuenta que tenía que hablar y aprender español. Entonces es un placer y también un honor de estar acá con ustedes y poder darles este webinar en español. Muchas gracias a Spectrum International y también a Orion Vision Group por esa oportunidad increíble y de poder compartir con ustedes mis conocimientos y experiencias sobre un tema muy interesante. Los lentes protésicos y cosméticos son una parte enorme de mi práctica actualmente, no solamente porque Miami es una de las capitales cosméticas del mundo, sino también porque me di cuenta de la necesidad que tenían los pacientes con cicatrices o desfiguración en los ojos como resultado de lesiones traumáticas o anomalías congénitas. Y rápidamente me di cuenta del trauma emocional y también del impacto que esos problemas podrían tener en la autoestima de mis pacientes. Y por eso me involucré. Yo me di cuenta de los beneficios cosméticos, terapéuticos y entonces también psicológicos que pueden tener esos lentes para mis pacientes. Actualmente, no solamente tengo pacientes en Miami, sino también alrededor del mundo, en Nueva Zelanda, en Suecia, en Canadá, en China, en Ecuador, en México, en Cuba y por supuesto alrededor de los Estados Unidos que están actualmente usando mis lentes cosméticos y protésicos. Si les doy unos nombres esta noche es porque los pacientes me dieron el permiso de hablar de ellos en esta presentación. Entonces les presento acá a Nadine Bruna, que es una paciente mía que comparto con unos colegas de Bascom Palmer. Ella es el ejemplo perfecto de un caso cosmético y vamos a llegar a su historia luego en la presentación. Los beneficios terapéuticos, eso es un ejemplo de una persona que tiene mucha sensibilidad a la luz porque tiene el iris completamente deformado. Y entonces con un lente protésico podemos reducir la cantidad de luz que está entrando en ese ojo y también mejorar la apariencia cosmética de un ojo así. Entonces, los beneficios psicológicos vienen con las mejoras que podemos hacer cosméticas y también protésicas para esos pacientes. Y acá pueden ver la diferencia que podemos proporcionar, brindar a esos pacientes con un lente protésico. Entonces, Spectrum les ofrezco lentes cosméticos, lentes protésicos para todos sus pacientes que tienen ojos, por ejemplo, disfigurados, córneas disfiguradas y también, por supuesto, lentes con efectos especiales.
Y una de las oportunidades más gratificantes en cualquier práctica es la capacidad de cambiar vida de una persona. Y es difícil entender cómo podemos cambiar la vida de una persona con un lente protésico, pero lo podemos hacer. Y es difícil entender por qué una persona quiere mejorar su apariencia, por qué quiere mejorar su apariencia cosmética, cómo aparece a la gente. Es difícil, pero es algo muy, muy personal. Todo lo cosmético es algo súper, súper personal, pero lo que sé es que podemos cambiar la vida de una persona, mejorar la calidad de vida de una persona, y por eso escogimos esa profesión y por eso queremos especializarnos y siempre mejorar lo que hacemos para nuestros pacientes. Ahí pueden ver una paciente mía, ella vino de California, pueden ver en su ojo izquierdo, hizo una cirugía no aprobada, que es un implante de un iris artificial, y lo hizo en ambos ojos, pero en el ojo derecho está usando uno de mis lentes cosméticos. ¿Qué le pasó? Estaba acostada y texteando como en su cama, y después su celular se cayó encima de su ojo y se le dañó el ojo, y entonces tuvo glaucoma, tuvo que sacar el implante, hacer una cirugía, pues muy complicado. Le resultó un ojo marrón y un ojo verde, entonces vino para hacer un lente cosmético para mejorar su apariencia. Pero además de mejorar la apariencia cosmética de nuestros pacientes, podemos ayudar a bloquear la luz, como les explicó la doctora Frocoso, eliminar las molestias visuales como la sensibilidad y la visión doble, ocultar la disfiguración, hacer coincidir el color de los ojos en su estado natural y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué puede causar un ojo desfigurado, una córnea desfigurada? Muchas cosas. Y, por ejemplo, un defecto congénito. Vamos a llegar a este caso, pero eso es un paciente mío que tuvo unas cataractas congénitas, y se hizo una cirugía entonces de cataracta, pero le resultó también un iris súper irregular, una pupila irregular. Él tiene nistagmo, pero también un montón de fotofobia. Entonces le hicimos un lente no solamente para mejorar la apariencia cosmética de este ojo, pero también para bloquear o reducir la cantidad de luz entrando en el ojo. Ahí tiene también los accidentes. Ahí pueden ver una quemadura química. Eso es un ejemplo. Y también lesiones. Eso es un niño de Sao Paulo, Brasil. Estaba jugando con un juguete que tenía un borde súper afilado, se le fue en el ojo y resultó una laceración de la córnea. Entonces hizo un montón de cirugías. También pueden ver las suturas. Entonces, en ese caso también queremos mejorar la apariencia cosmética, pero también ayudar a reducir la cantidad de luz que está entrando en el ojo. Eso es un ejemplo de una infección súper rara, es tracoma, que no se ve mucho en esta parte del mundo, pero acá se puede ver, por ejemplo, pseudomonas, que van a ver, por supuesto, y también herpes, queratopatía por herpes simplex y otras infecciones comunes. Complicaciones quirúrgicas, por supuesto, glaucoma, sobre todo en los casos de glaucoma neovascular. Eso puede dar un ojo ciego, pero también cambiar la apariencia del ojo, como pueden ver en esta foto. El paciente tiene un ojo que parece muy blanco, un poco desfigurado, entonces ese paciente quería mejorar su apariencia cosmética, aunque no puede ver del ojo izquierdo. Hay mala nutrición, que no van a ver mucho otra vez en esa parte del mundo, pero puede pasar. Eso es un caso de una deficiencia de la vitamina A, y síndrome de Sjögren muy avanzado que van a ver, y desprendimiento de la retina, sobre todo en pacientes jóvenes. Eso también puede cambiar la apariencia cosmética del ojo. Tengo un montón de pacientes así que quieren mejorar su apariencia cosmética, aunque no tienen visión en ese ojo.
Entonces hay que establecer expectativas de los pacientes. Queremos hacer un tono supernatural. Tenemos que hablar de los beneficios terapéuticos. Como les explicó la doctora Frogoso, podemos hacer una pupila negra, que es para eliminar la luz, en comparación con una apertura transparente, que es para dejar entrar la luz. Puede ser que queremos reducir la cantidad de luz entrando, pero queremos una apertura clara para brindar visión. También se puede agregar opciones de prescripción dependiendo de la medida de nuestros pacientes. Horarios de uso, eso es un lente a uso prolongado, no es un uso, o sea, no son desechables al día, no son lentes diarios, se usan por mucho tiempo, un año, entonces tienen un programa de reemplazo anual y no diario, no mensual. Cuidado de los lentes, vamos a llegar. Y si los pacientes necesitan, por ejemplo, usar gotas, como todos los lentes de contacto, es súper, súper importante que las gotas sean sin conservantes, porque las conservantes pueden irritar a los ojos de nuestros pacientes. Entonces, si, por ejemplo, tienen glaucoma, tienen que usar, y la mayoría de los pacientes que tienen glaucoma usan las gotas 2 veces al día, entonces antes y después de usar los lentes de contacto. Entonces yo les digo a mis pacientes siempre de usar las gotas 15 minutos antes y 15 minutos después de usar los lentes de contacto. También si tienen gotas para alergia. Si quieren usar, por ejemplo, lágrimas artificiales, pueden usar lágrimas artificiales, pero no conservadas. Bueno, sabemos cómo adaptar un lente blando normal, transparente, pero hay unas mediciones adicionales que tenemos que hacer cuando estamos adaptando lentes de contacto protésicos o cosméticos. En cualquier tipo de adaptación del lente blando, tenemos que ver el ojo si tiene cualquier tinción, tenemos que saber el estado de la salud ocular del ojo que estamos adaptando. También si tiene unas complicaciones de un proceso quirúrgico como un bleb, por ejemplo, tenemos que saberlo antes de adaptar un lente cosmético. Las contraindicaciones normales para el uso de lente de contacto aplican también para lentes de contacto protésicos o cosméticos. Un lente súper seco se tiene que tratar antes o mientras que el paciente está usando un lente de contacto protésico cosmético. Entonces lo tenemos que tratar. Es muy importante y a veces puede ser una contraindicación. El tamaño de la pupila, eso es una parte súper importante. Si tenemos, eso depende del tipo de lente que estamos diseñando. Por ejemplo, si el paciente quiere mejorar su apariencia estética con un lente cosmético, vamos a medir la pupila en incrementos de 0.5 milímetros en iluminación normal para maximizar la apariencia estética. Pero si el paciente quiere una pupila oscura o negra para la diplopía, la pupila debe ser más grande de la pupila máxima. Entonces la tenemos que medir en condiciones tenues para determinar el tamaño máximo necesario y así evitar que entre la luz. Y se puede medir ahí, pueden ver la reglita arriba para saber más o menos el tamaño de la pupila. Entonces, como les expliqué, podemos eliminar la doble visión o ocluir la visión de un paciente. Por eso no necesitamos un lente con color. Podemos usar, eso también está ofrecido por Spectrum, podemos usar un lente transparente con una pupila negra solamente para ocluir la visión o para eliminar la doble visión. Y eso funciona mucho mejor que un parche, es mejor cosméticamente hablando. Y por eso tenemos entonces que medir la pupila y hacer que la pupila sea 2 o 3 milímetros más grande que el tamaño máximo de la pupila. Entonces es importante medirla en condiciones tenues de luz. Eliminación de fotofobia para pacientes que tienen mucha sensibilidad a la luz. Ahí van a ver
en este ejemplo, una persona se puede ver en el ojo izquierdo que tiene una pupila muy grande. Eso no solamente le molesta en el aspecto cosmético, pero ella también tenía mucha fotofobia y entonces como les explico la doctora Frogoso, podemos usar una color base o un underprint para reducir la cantidad de luz que está entrando en la pupila y también mejorar la apariencia cosmética y pueden ver después cómo quedó y súper feliz porque no solamente se ve mejor, pero también tiene mucho menos sensibilidad a la luz y es mucho más feliz. Entonces, para eso necesitamos una apertura clara de la pupila y por eso estamos reduciendo un porcentaje de luz periférica para pacientes que tienen una pupila grande. El HBIT, como les dijo ya la doctora Frogoso, eso se mide normalmente en incrementos de 0.5 y eso debe ser lo suficientemente grande como para garantizar la cobertura del ojo desfigurado natural. Entonces lo queremos más grande que pequeño y queremos hacer coincidir el tamaño del iris del ojo sano. Entonces lo que hacemos con esa reglita es que medimos el diámetro del ojo normal y no del ojo desfigurado para poder hacerlo coincidir lo más posible. A veces los topógrafos también nos pueden brindar esa medición del diámetro del iris horizontal, pero también nos da información acerca de la curva de base. Lo que pasa a veces es que debido a la desfiguración del ojo, la topografía corneal no siempre se puede obtener y a veces los lentes de prueba pueden ayudar a evaluar el movimiento. Por ejemplo, en la oficina, si tienen unos lentes de 8.2, 8.0, 8.6, 8.3 que pueden poner en el ojo para ver el movimiento, para ver la adaptación, pueden tener una idea de cómo adaptar el lente. Eso es súper útil si no pueden tomar la topografía de este ojo. En general, el lente debe permitir algún movimiento para evitar un ajuste cerrado, pero también no queremos un movimiento excesivo, porque eso puede restar valor a un efecto natural del ojo. Así que funciona súper bien con los lentes de prueba. Pues espero que sepan hacer una refracción, eso es una parte muy importante. Se puede dar a Spectrum los resultados de la refracción y eso se puede poner también en el lente cosmético o protésico para corregir la visión del paciente. La fotografía. Si el paciente no puede venir a su oficina, si no tiene la oportunidad de ver el paciente en su consultorio, yo tengo un montón de pacientes que no pueden venir a Miami, que me mandan fotos, pero también las fotos siempre pueden ayudar a diseñar esos lentes cosméticos o protésicos. Y lo que hacemos es muy importante que la fotografía digital sea en condiciones normales de luz, no con lámpara de hendidura. El iPhone funciona súper bien para tomar fotos, algo muy natural para poder saber más o menos el color preciso del ojo que queremos igualar. Entonces, por definición, un lente cosmético es cualquier diseño que utiliza solo los patrones de iris, el anillo limbal o el starburst, como les explicó la doctora Frogoso, y ella ya les explicó todo el set que tenemos. Y un lente protésico, por definición, es cualquier diseño que involucre una color base, un underprint o una pupila negra. Eso es para los ojos desfigurados, para las pupilas descoloridas o deformes, para de verdad cambiar la apariencia cosmética de un paciente, del ojo de un paciente y sobre todo si tiene un problema, si quiere ocluir la luz, reducir la cantidad de luz que está entrando.
Y como les explicó otra vez la doctora Frogoso, al realizar su pedido es muy importante especificar el orden de las capas desde la base hasta la parte superior. El orden es súper importante. Para cuidar esos lentes, esas son las soluciones recomendadas por el laboratorio. Yo me alejo de soluciones de peróxido porque por miedo que vayan a quitar el color de mis lentes cosméticos o protésicos. Entonces uso una solución normal de lentes blandos y también el LensFresh, si lo pueden usar también, es un limpiador un poco más fuerte que está recomendado para limpiar esos lentes. Eso es un consejo para sus pacientes que usan lentes protésicos. Deberían usar gafas porque dos razones. Las gafas de policarbonato actúan como un escudo para proteger los ojos de lesiones. Por ejemplo, en esos casos, muchas veces hay un ojo bueno y un ojo o que no ve o que no ve bien. Entonces, es importante proteger el ojo bueno con unas gafas. También las gafas pueden ayudar a maximizar la apariencia camuflando el lente protésico y tal vez se puede poner también un tinte para ayudar con el aspecto cosmético del paciente. También es importante no olvidarnos que esta persona tiene un ojo normal que se tiene que examinar cada año. Tenemos que realizar exámenes oculares normales para medir presión y dilatación de los ojos para examinarlos y diagnosticar si hay cualquier cosa. Entonces no podemos olvidar que eso no solamente es un aspecto cosmético, sino también tenemos que revisar la salud ocular de ambos ojos de este paciente. Les presento ahora Bárbara Beluco, es un paciente mía, es un modelo de Sao Paulo, Brasil. Ella viene cada año, tiene el novio en Miami y ella quiere siempre hacer sus lentes azules. Quizás se dicen, ya esta persona es hermosa, no necesita lentes cosméticos, pero como les dije al principio, no podemos entender las exigencias personales de una persona. Cada persona tiene su gusto personal. Ella, por ejemplo, quiere un ojo más azul, un azul más fuerte, más especial quizás para tomar fotos. Y entonces cada año ella regresa y le hago sus lentes de color para sus fotos. Eso fue otro paciente mío, eso es su ojo normal y tiene en el otro ojo un trasplante fallado. Él no tiene visión en ese ojo y con un lente protésico. Saben que es protésico porque tiene una pupila negra. Yo diseñé este lente, quedó súper feliz. Se pueden ver las suturas de cerca, pero de lejos les aseguro que no se puede ver y se quedó súper feliz con ese resultado. Bueno, aunque optómetras, la única cosa que podemos ver en este paciente es la córnea desfigurada. Y como les expliqué antes, pues los beneficios terapéuticos que podemos dar a esos pacientes de verdad es increíble. Ese paciente fue muy incómodo con su ojo y con un lente protésico. Podemos renderlo súper normal, feliz, y ahora puede trabajar, tiene un empleo, puede hacer entrevistas, o sea, se siente mucho mejor y en ese paciente puedo decir que sí, yo cambié su vida, su calidad de vida por el lente cosmético protésico, en este caso que le diseñé. Eso es otro caso, como les dije al principio, eso fue el caso del paciente que tuvo nistagmo, cataractas congénitas y se hizo la cirugía de cataracta muy joven, pero después pues resultó unas pupilas muy deformadas en ambos ojos y entonces no solamente que no le gusta el aspecto cosmético, pero también tiene un montón de fotofobia
y entonces le diseñamos unos lentes protésicos para reducir la cantidad de luz y también para mejorar la apariencia cosmética. Y quedó súper feliz, mucho mejor en el aspecto de sensibilidad a la luz con esos lentes de BioColors protésicos. Eso es otro diseño, eso es un actor. Él está haciendo el papel de un drogadicto en una película y entonces saben que la heroína reduce el tamaño de la pupila. Entonces diseñamos para él unos lentes protésicos con unas pupilas súper chiquitas para parecer a unos ojos de una persona que está adicta a la heroína. Y bueno, les voy a decir entonces cuándo salga esta película, pero sí, entonces diseñamos eso para él. Entonces tenemos muchas opciones con los lentes cosméticos, pero lo más importante es que los lentes blandos cosméticos y protésicos son una opción segura, son una opción saludable para nuestros pacientes. Cuidado que en el mercado hay muchas alternativas que no son aprobadas, que son peligrosas para nuestros pacientes. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes algo seguro. Es muy importante que lo hagamos. En este caso, eso es un paciente de Italia que fue a Francia para hacerse una cirugía. Eso es una cirugía experimental que hacen en la parte norte de Francia, donde hacen como un tatuaje de la córnea y después llenan los espacios con color. Ella tiene los ojos marrones y quería los ojos azules. Van a ver abajo ahora cómo quedó, súper pues lindo. Ella tiene los ojos azules, pero no sabemos a largo plazo el efecto de una tal cirugía. Puede ser que desarrolle problemas, no sabemos lo que puede pasar. Y a veces sabemos a largo plazo qué puede pasar. Eso es Nadine Bruna, otra vez que les presentó en el principio. Ella es un modelo de Argentina. Ella vive en Miami y se hizo una cirugía en Colombia no aprobada de un implante de iris. Están haciendo eso no solamente en Colombia, pero alrededor del mundo. Eso es una cirugía súper peligrosa. Ahora pueden ver que están poniendo este implante enfrente del iris. Si tienen sensibilidad a las cirugías, pueden cerrar los ojos, pero pueden ver que están poniendo este implante. Y el problema con una cirugía así es que otra vez no sabemos a largo plazo los efectos de una tal cirugía y puede causar muchas complicaciones. Entonces, al principio, ella quedó muy feliz, estaba con los ojos azules. El problema también es que ella tiene una hermana gemela y ambas se hicieron esa cirugía. Entonces quedó muy feliz, le ofrecieron también un descuento. Tengo unos colegas en Bascom Palmer que la están cuidando ahora. Ya desarrolló un problema y van a ver un poco después en este video. Ella desarrolló un glaucoma, una inflamación del segmento anterior y un ifema. En inglés, ese síndrome se llama UGG syndrome, que es uveitis glaucoma hyphema. Entonces, ahora casi no tiene visión, tiene como cuenta dedos en ambos ojos, su hermana también, y es súper mal. Y entonces le tocaron hacer un montón de cirugías para glaucoma,
trasplante de la córnea, vitrectomía, le tenían que quitar el implante. Ahora van a ver el proceso que hicieron para quitar el implante del ojo. Entonces, eso es una colega mía, se llama Rania Habash, trabaja en Bascom Palmer, y está quitando el implante, pero pueden ver un poco la luz irregular que está reflectando desde la retina. Y bueno, ahora van a ver la forma un poco de su ojo normal después. Entonces hay un montón de cirugías así que hacen alrededor del mundo, y sí, entonces es muy peligroso y tenemos que avisar nuestros pacientes que tenemos una opción mejor, quizá no permanente, pero para mí el hecho que no es permanente es una ventaja, porque el paciente puede siempre cambiar de idea y puede quedar súper feliz después de usar unos lentes protésicos o cosméticos. Entonces es importante pues cambiar la idea de nuestros pacientes que quieran hacer esas cirugías. Ahora vamos a llegar a la parte un poco más divertida de nuestra presentación. Esa parte me encanta. Los efectos especiales que nos ofrece Spectrum para diversión, disfraces, películas o lo que sea. Entonces tenemos la colección gótica que está disponible, y podemos hacer, como les dije, disfraces o películas o vídeos. Eso soy yo en White Cat de Gothica, y les muestro también Walking Dead, que es súper popular. Tengo un montón de pacientes que usan eso para Halloween, súper útil. Y a veces me preguntan, tengo unas solicitudes siempre de lentes cosméticos o protésicos, y la pregunta es si hay algo que no se puede diseñar, porque acabamos de mostrarles todo que se puede hacer, y hay muchas cosas, pero hay unas cosas que no se pueden diseñar, y ahora les voy a enseñar unas cosas. Tengo un paciente que me pidió un lente este año de espejo. Eso no se puede diseñar. Eso fue unos lentes que hicieron en una película con Vin Diesel. Eso no lo pudimos hacer. También no se pueden poner X's alrededor del iris. Eso no se puede hacer. Caras, no se pueden poner ninguna cara, y cuerpos tampoco. Y no se pueden poner, eso es un dibujo real que recibí de un paciente. Así que hay unas solicitudes un poco interesantes que recibo. Pero ahora termino, y como le quería decir, hay muchas cosas que podemos hacer con esos lentes, y la cosa más importante es que es una opción segura y también saludable para nuestros pacientes, y también tenemos muchas posibilidades para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, el aspecto cosmético y también terapéutico para nuestros pacientes. Ahora doy la palabra de nuevo a Felipe. Gracias. Muchas gracias, doctora Kramer. La verdad es que para nosotros es un placer tener a lo que nosotros pensamos es la mejor conferencista de América en este momento hablando sobre estos productos. Una vez más demuestras que eres una excelente conferencista y que tus conocimientos deben ser compartidos con todo el continente americano. Muchas gracias, doctora Elis. De verdad que qué presentación tan excelente. Lástima la foto que pusiste de Colombia cuando nos entregaron la corona. Digo Bueno, la verdad, eso sí. sí. Bueno, les cuento pues para hacer una recapitulación de este evento. Primero agradecer a las más de 175 personas que estuvieron atentas al evento. Muchas gracias. Como les digo, tuvimos gente desde México hasta Argentina.
con cada uno de los países participando. Hablamos entonces de lentes cosméticos. Recuerden que los pueden hacer en las recetas que ustedes deseen. No conozco ninguna empresa actualmente que pueda fabricar lentes cosméticos tóricos en estas recetas, así que les pueden dar a ustedes, a estos pacientes, la posibilidad de poder tener un ojo diferente, un color diferente, sin tener que tener ese tipo de cirugías que nos mostró la doctora Kramer. También los lentes protésicos. Para volver entonces a los lentes protésicos, ustedes pueden diseñar el lente protésico como ustedes gusten. Tienen que utilizar un color base para poder cubrir el defecto del paciente. Se utiliza un color del iris, el cual ustedes pueden mezclar con diferentes colores. Recomendamos no poner más de 5 colores encima de cada uno. Después le pueden poner unos píxeles del iris, que se conoce como Starburst, o le pueden también poner un anillo limbal si desean. Recuerden que el factor de los productos el factor del orden sí altera los productos. Así que si ustedes ponen un lente gris, díganos por favor que pusieron un lente gris, después un lente verde, después un lente café y después un lente amarillo. Ya nosotros sabemos que ese es el orden que usted puso esos lentes y vamos a pintar esos lentes correspondiendo exactamente a lo que usted nos envió. Vamos entonces a responder, no hubo muchas preguntas. Nos pregunta el doctor Alonso Luna que dónde se pueden conseguir los sets de prueba. Por favor, doctor Alonso, me gustaría que nos contactara, no sé de qué país nos está contactando, para yo poderlo poner con su distribuidor actual y poderlo poner en contacto con esta persona que le podrá dar el precio del set de prueba y le podrá decir cuántos lentes contiene y le podrá dar, por supuesto, la promoción que tenemos para estos sets de prueba. Nos pregunta la doctora Lourdes Feliciano, ¿cómo trabaja los casos de flap conjuntivales o aletas conjuntivales, doctora Kramer? ¿Cómo trabajas estos casos? ¿Para casos de qué? No entendí. Conjunctival flaps. Bueno, sí, el lente blando, como cualquier lente blando, se va a ir como les explicó la doctora Frogoso, que el lente va a tomar la misma forma del ojo. Entonces, si tiene cualquier irregularidad de la conjuntiva o de la córnea, el lente debería ir encima y esconderlo. El problema es cuando está súper grande o toma mucho espacio, entonces el lente puede estar un poco descentrado y en esos casos tiene que ajustar o adaptar un lente un poco más curvo, un poco más cerrado, con una curva de base menor para poder hacer un lente que no se mueva tanto. Pero ese depende del caso. Sí, y depende también del tamaño del obstáculo conjuntival que tiene. Y eso no aplica solamente para un flap conjuntival, sino también para blebs, para pinguéculas, para pterygium, para cualquier obstáculo conjuntival que tiene. Muchas gracias, doctora Kramer. Nos pregunta nuestro gran amigo, el doctor Horacio Ceroni, de Argentina. Me pregunta, Felipe, ¿se supone que el tramado de los distintos colores para lograr el color final se realiza en diferentes capas o es solo una capa de tramado que logra combinar los colores? Básicamente, doctor, esto es una sola capa que logra combinar los colores, pero estos colores se ponen en un patón, como se le conoce, en una paleta de patones, donde se empiezan a combinar estos colores y las diferentes capas. Recomendamos que no sean más de 5 capas. ¿Por qué? Porque se nos complica la combinación de tantos colores. Para la segunda pregunta, no es que vamos a aplicar un montón de capas y esto va a hacer que el DK de los lentes de contacto cambie significativamente. Así que te contesto tu segunda pregunta. ¿Cuál es el valor de las cajas de prueba? Doctor Roberto Villanueva, lo invito por favor a que se comunique con su distribuidor de su país o que se comunique con nosotros para poderlo poner en contacto con su distribuidor local. En caso de una conjuntivitis, ¿qué método de higiene utilizarían teniendo en cuenta que el peróxido podría arruinar el lente, del tinte del lente? Esto nos lo pregunta nuestra gran amiga, la doctora Alma Jenkins de la Patagonia, Argentina. Bueno, sí, como les expliqué, yo me alejo de el peróxido. Por supuesto, es una solución muy buena porque no tiene conservantes, es muy pues, seguro para nuestros pacientes. Si el paciente no tiene una opción, tiene que usar el peróxido, se puede usar, pero tiene que saber que el lente quizá no vaya a
a durar un año entero, entonces quizá tenemos que reemplazarlo con más frecuencia que si hubiéramos utilizado una solución normal como de lentes blandos. Muchas gracias, doctora Kramer. El doctor Oscar Bello nos pregunta que no pudo participar de la conferencia de la doctora Frogoso. A cada uno de ustedes les vamos a mandar el link de la conferencia y les vamos también a mandar la guía de adaptación, ¿vale? Para que lo puedan analizar y ahí pueden ver los parámetros. Me pregunta sobre los parámetros del lente de contacto. Los parámetros del lente de contacto es más 20 a menos 20 en la esfera, cilindros hasta menos 6, ejes de 1 a 180 y cualquier curvatura base y cualquier diámetro. Mi gran amiga Andrea Monteleone. ¿Cómo se hizo el caso del paciente que tenía las dos pupilas en diferentes posiciones? El paciente que tuvo la cirugía de cataracta congénita, pues hicimos unos lentes protésicos normales con una pupila centrada. El problema no era que la pupila fue como descentrada, la pupila fue irregular. Quizá podemos regresar a esa foto, voy a ver. ¿Tiene mi pantalla todavía o no? Sí, Eli, lo tenemos. Bueno, entonces acá es el caso. Entonces, ahí la pupila no es muy descentrada, la pupila solamente es irregular. Entonces, lo que hicimos fue con un color base, un underprint, reducimos el tamaño de la pupila y hicimos una pupila que parecía más centrada, pero en ambos ojos. Entonces, solamente hicimos un ojo como más pequeño, una pupila más pequeña. El paciente no tiene una visión increíble. Acuérdense que él tenía también nistagmo, tiene una visión de 20/60. El problema más grande suyo fue la fotofobia. Entonces, nuestro objetivo mayor fue de reducir la cantidad de luz y no de brindar una visión increíble a ese paciente. Entonces, por eso, para él fue, lo más importante fue reducir el tamaño de la pupila y también mejorar la apariencia cosmética. Excelente, muchas gracias, Eli. Bueno, el doctor Farid me dice, Felipe, buenas noches. En un futuro tendremos la opción multifocal. Lastimosamente, la opción multifocal, doctor Farid, es imposible, ya que estamos hablando de lentes protésicos y de lentes pintados con color, los cuales van en el eje visual del paciente. Así que poner un lente multifocal o progresivo se complica por los diferentes colores que hay que aplicarle a estos tipos de lentes. Pero Felipe, en esos casos se puede añadir que los pacientes pueden hacer monovisión y eso funciona súper bien. O sea, pueden usar un lente para lejos en uno y un para cerca en el otro. Gracias, Eli. En Colombia, el doctor Víctor Hugo nos pregunta dónde se pueden conseguir. Doctor, le pido por favor que se comunique con el doctor Mauricio Pulido. Estos lentes ya están disponibles en Colombia. También me interesa el set de prueba. Comuníquese con el doctor Mauricio Pulido, doctor Oscar Hernando Bello. Él ya tiene sets de prueba disponibles en Colombia. Andrea Monteleone nos dice, para lograr el centrado pupilar sin disminución de la agudeza visual, ¿se utilizan diferentes? No entiendo la pregunta, Andrea. Seguimos con la siguiente pregunta. Fernando Cifuentes nos pregunta, por favor, necesito saber si tiene representante en Guatemala y por favor que nos comuniquen. Sí, señor, tenemos una oficina de Spectrum International en Guatemala, el cual lo va a contactar a usted directamente, doctor Fernando Cifuentes. Lo va a contactar nuestro gerente de Spectrum International en Guatemala, el doctor Roberto Estrada. Nos pregunta el doctor José Hermosa, ¿palpará pacientes albinos con nixtasmos y en su experiencia cómo funcionan estos lentes? Para los lentes de contacto es la mejor opción para pacientes que tienen nistagmo, porque con gafas el eje visual del paciente y el eje del, ¿cómo puedo decir? El eje óptico y el eje visual no son alineados.
pero con un lente de contacto, el lente óptico y el lente visual del paciente están siempre alineados porque el lente se mueve con el movimiento del ojo. Entonces, un paciente que tiene nistagmo tiene el mejor potencial visual con un lente de contacto y no con gafas. Y eso está bien reportado en las investigaciones, así como cualquier adaptación del lente de contacto. Sí, en ese caso queremos también mejorar la apariencia cosmética de un paciente, solamente tenemos que hacer coincidir el color o reducir la cantidad de luz entrando, como el ejemplo que pueden ver en la pantalla. Pero se hace como cualquier adaptación del lente de contacto. Repito que con los lentes de contacto podemos lograr una mejor visión en los pacientes que tienen nistagmo que con gafas. Excelente, doctora. Nos pregunta la doctora Cristina Borbón, ¿cuánto tiempo dura luego de hacer el pedido? Estos lentes de contacto son fabricados a pedido y son customizados, por eso se nos toma alrededor de unas 3 semanas en fabricar estos lentes. Les recuerdo que tenemos que fabricar primero la parte blanda y después mandar estos lentes a la fabricación del tinte. O sea que primero debemos fabricar el lente de contacto como tal y después tintarlo. Así que nos estamos demorando alrededor de 3 semanas en fabricar estos lentes de contacto. Nos pregunta la doctora Blanca Parada, buenas noches, mi nombre es Blanca del Salvador. ¿Por qué no es recomendado un lente de hidrogel de silicona sino un lente de contacto en gema? Doctora, le contesto. Los lentes de contacto de hidrogel de silicona tienen un módulo de elasticidad mucho mayor, ¿verdad? Los lentes de contacto de hidrogel de silicona tienen silicona, como el nombre lo dice. La silicona en muchos casos rechaza la pintura del producto. También la mayoría de lentes de contacto fabricados en hidrogel de silicona, customizados, duran únicamente 6 meses, porque las pastillas que se utilizan para la fabricación de lentes de contacto hidrogel de silicona siguen absorbiendo agua. Así que el hidrogel de silicona, un lente de contacto en diámetro de 14.5 en 6 meses, ya no es un lente de contacto en 14.5, sino que es un lente de contacto en 15.016, lo cual cambia la estructura completamente de la adaptación del lente. Así que es recomendable lentes de contacto en EMA o en hidrogel porque son mucho más duraderos, la pintura permanece en el lente y son lentes de contacto que le pueden hacer al paciente un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque son lentes anuales. Estos lentes de contacto, Cristina Borbón, tenemos lentes de contacto que son pintados a manos y tenemos lentes de contacto que son pintados utilizando capas de precisión fabricadas con computadora. ¿Qué tipo de pintura se utiliza? Doctora, esto es una información propietaria del fabricante. Esto es pinturas, por supuesto, aprobadas por la FDA, la Unión Europea CE y el sistema de calidad ISO. Pero estos son un material, los materiales son propiedad de la compañía y también las pinturas que se utilizan son propiedad de la compañía. Me pregunta la misma doctora, ¿no se puede probar las diferentes capas directamente en el ojo, siempre sobre la base de prueba, como para ver la imagen sobre el iris natural? No, doctora. Usted utiliza el botón blanco simulando el ojo del paciente para que usted no tenga que remover y poner todos estos lentes en el ojo del paciente. Pero si usted quisiera poner estos lentes en el ojo del paciente, no hay ningún problema. Lo único es que sí le recomiendo que usted se acerque lo que más pueda al color que usted quiera replicar para que usted no esté poniendo y quitando lentes de contacto que quizás le puedan generar un problema al paciente de incomodidad o de halos de luz porque usted lo tiene bajo lámpara de hendidura, sino que usted utiliza el botón de plástico que está dentro de su set de prueba. Una vez tenga los lentes que más se le asimilen al paciente, puede utilizar estos lentes dentro del ojo del paciente. ¿Quién es el distribuidor en Costa Rica? El distribuidor en Costa Rica, doctor Ismael Guevara, es Nova Visual a través del doctor Esteban Singh. Así que por favor le pido que se comunique con el doctor Esteban Singh en Costa Rica. En Perú, ¿dónde los consigo? Doctor, le recomiendo que por favor se comunique con el doctor Eduard Carmona. Nosotros en Perú en este momento los estamos registrando con el DIGEMIS y vamos a tener estos productos disponibles en Perú muy pronto. Le recomiendo que por favor se ponga en contacto con el doctor Eduard Carmona en el Instituto Oftalmosalud. La doctora Dayana Requejo, a mí también envíenme el link de la conferencia, lo enviaremos a todos. Andrea Monteleón nos pregunta, en el ojo derecho parece estar muy baja en la diapositiva, por eso la pregunta, sin disminuir la agudeza visual. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, este es el doctor Héctor Julio.
Le escribe el doctor Héctor Fernández de Sogamoso, Colombia. ¿Qué experiencia tienen en lentes con pupila negra para tratamientos en niños? ¿Se podría aplicar con estos pacientes? Claro que sí. Sabemos que podemos adaptar lentes de contacto en cualquier edad con supervisión, por supuesto, pero los niños tienen mucho éxito con los lentes de contacto. Y yo creo que la autoestima de los pacientes jóvenes es muy importante también. Y si una persona eh, tiene, por ejemplo, una buena higiene, tiene la capacidad de usar un lente de contacto, no hay ninguna contraindicación en aplicarlo para un niño. Es la misma cosa, tenemos que medir la pupila. Si es para ocluir la luz, tenemos que medir la pupila en condiciones tenues para tener una pupila muy grande, 2 a 3 milímetros más grande del tamaño máximo de la pupila, y eso aplica también para los pacientes jóvenes como para los pacientes mayores. No importa la edad del paciente, el importante es de poder ocluir la visión o reducir la cantidad de luz o mejorar la apariencia. Y yo no tengo ningún problema en adaptar este tipo de lente en un paciente joven como un paciente mayor. Eso depende del paciente y de su capacidad de cuidar a sus ojos y su higiene personal. Perfecto, muchas gracias, doctora. Esta es una muy buena pregunta del doctor Pedro Piñeda. En el caso de córnea totalmente descompensada y estrabismo exotrópico a 45 grados, cuando el lente se hace un pliegue a las 9, ¿cuál sería la recomendación? ¿Se podría moscar? ¿Se podría hacer una muesca en el lente? Si se podría hacer como un lente descentrado, no entiendo bien la pregunta. Si hay un lente descentrado a 45 grados y el lente genera un pliegue a las 9, ¿qué harías? ¿Qué es un pliegue a las 9? ¿Qué significa? The lens is folding and is folding at 9. So the edge of the lens is folding. Bueno, pero eso no tiene que ver con, pues, no tiene que ver mucho con el estrabismo o la descentración del ojo. Eso tiene que ver con la curvatura de la córnea. Si tiene una parte que está pegada del lente es porque el lente tiene un diámetro demasiado grande o el lente está demasiado plano. Hay que adaptar un lente un poco más curvo, un lente quizás con una curvatura más cerrada para reducir la cantidad de movimiento o para mejorar la adaptación de ese lente. Como les dijo la doctora Frocoso, se puede descentrar la pupila en nuestros ojos para pacientes que tienen estrabismo, y los consultantes de Spectrum les puede ayudar a hacer eso también. Entonces, si un lente tiene una pega o tiene un defecto, es porque no es por el estrabismo, otra vez es por la adaptación del lente que tiene que mejorar la curva o cambiar la curva del lente de contacto. Perfecto. Nos pregunta la doctora María Patricia Rojas. En México tenemos representantes. Sí, doctora. Tenemos una oficina de Spectrum International en México. Le pido que por favor se comunique con su representante, el doctor César Enoc. Buenas noches. En la Ciudad de México, ¿quién es el distribuidor? Lo misma pregunta. Es el doctor César Enoc de Spectrum International México. Excelente conferencia. Doctor Guillermo Falconar, un fuerte abrazo, hermano, y un beso muy grande. El doctor Pedro Piñeda, ¿cómo lograr un centrado más estético? Doctor, este centrado más estético lo puedes lograr con el diámetro, lo puedes lograr también con la descentración que nosotros te podemos lograr de 2 milímetros nasal o temporalmente, y también con la adaptación total del lente de contacto. La doctora Patricia Marroquí nos pregunta si en El Salvador hay algún contacto. Sí, doctora. El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, todo se maneja a través de nuestra oficina de Guatemala. Tenemos una oficina física en Guatemala, se llama Spectrum International Guatemala, y le voy a pedir al doctor Roberto Estrada que se comunique con usted, doctora Patricia Marroquín. Muchas gracias. Cristina nos da los agradecimientos. En lentes cosméticos, ¿qué rango de poder esférico ofrecen? De nuevo, doctora Pamela, los lentes cosméticos o protésicos van esféricos de más 20 a menos 20, cilindros hasta menos 6, ejes de 1 a 180,
cualquier curvatura base, cualquier diámetro, y esas son las recetas que podemos fabricar. Nos agradecen de Argentina. En Argentina, ¿quién los distribuye? Nuestro distribuidor exclusivo en Argentina es la doctora Sabrina Lara, a través del grupo Flexel Group. ¿Quién los ofrece en Chile? En Chile los está ofreciendo Medical Choice a través del doctor Cristian Becerra. Cristian Becerra, Medical Choice. María José, para que te comuniques con él, por favor. Nos pregunta la doctora Sabrina Lara, para oclusión tenemos muy buenos resultados en niños. Eso es un comentario. Cuando no toleran el parche de ortóptica se pueden poner estas pupilas negras. Roberto Villanueva nos pregunta, ¿el lente por ser anual se sugiere usar desproteinizantes para comodidad y que el lente esté cómodo al terminar del año? ¿Qué piensas tú al respecto, Eli? Pues yo recomendé también el limpiador Lens Fresh. No sé si esté disponible en Sudamérica, pero está recomendado por Orion. Es un limpiador un poco más fuerte. No sé si sea un desproteinizador, pero es algo un poco más fuerte que un limpiador normal de lentes blandos. Perfecto. Nos pregunta el doctor Oscar, ¿el laboratorio tiene opciones para manejos de filtros de descromatopsias? Sí, doctor, tenemos filtros amarillos, tenemos filtros rojos, tenemos filtros lavenders, tenemos filtros violetas, tenemos un montón de filtros para diferentes enfermedades visuales. Te pido por favor que me contactes para mandarte los diferentes filtros que tenemos. El día de hoy hablamos de lentes cosméticos y lentes protésicos, pero no hablamos sobre los lentes biomédicamente necesarios. Eso va a ser para otro webinar. Las pinturas no afectan, doctor. Estas son pinturas patentadas y son pinturas que se llevan trabajando durante muchos años. Les recuerdo que la mayoría de películas de Hollywood que ustedes ven, esta empresa es la empresa que le fabrica los lentes cosmoprotésicos y lentes cosméticos para este tipo de películas. José Hermosa, ¿qué tal estos lentes con pupila negra para el tratamiento de ambliopía en niños? ¿Son recomendables para este tipo de terapia? ¿Qué piensas, Eli? Como ya dijo la doctora Lara, funciona súper bien para ocluir una pupila en vez de usar un parche. Es mejor en el aspecto cosmético para una persona y funciona súper bien. Pero otra vez voy a repetir que es muy importante que el tamaño de la pupila sea más grande que el tamaño máximo de la pupila en condiciones tenues para tener una oclusión completa de la luz, sobre todo en los pacientes que tienen ambliopía y queremos crear un parche con un lente oclusivo. Queremos una pupila más grande posible. Yo ya hice una pupila de 12 milímetros para ocluir luz, no en un niño, pero es para decirle el ejemplo que queremos hacer en esos casos una pupila más grande posible. Perfecto, muchas gracias, Eli. Mi gran amigo, el doctor Germán Peña, me pregunta, muchos lentes cosmoprotésicos a los 6 meses, cuando los retira, se comienzan a enrollar. ¿Estos pueden presentar lo mismo? Doctor, la mayoría de empresas que yo conozco en América Latina que tintan lentes, utilizan lentes de contacto descartables y después los pintan. Con estos lentes de contacto son lentes de contacto anuales, los cuales tienen un espesor al centro mucho más grueso que los lentes de contacto descartables. Sabemos que los lentes descartables tienen un espesor mucho más delgado al centro, porque son lentes de contacto que se deben reemplazar a los mes o 3 meses o 6 meses. Estos lentes de contacto son lentes de contacto anuales convencionales. Te mando un fuerte abrazo. Sabrina Lara me agradece, muchas gracias. La doctora Olga Lucía Giraldo, te mando un beso gigante. Muchas gracias por las conferencias. Te mando un fuerte abrazo a ti también. Nos agradecen. Muchas gracias. Ok. ¿Cuál lubricante recomiendas? El doctor Gonzalo Carmona. Él está ubicado en Puerto Rico, Eli. ¿Qué lubricante recomiendas en Estados Unidos? Yo siempre utilizo dos, yo recomiendo dos en mi práctica. Me gusta mucho Refresh y Oasis. No sé si Oasis esté disponible también en Puerto Rico, pero lo que voy a comentar es que es muy, muy importante que la gota sea sin conservantes. Como dije, si el paciente tiene que usar gotas con conservantes por
para glaucoma o alergias o lo que sea, lo tiene que usar antes y después de usar el lente de contacto. Si tiene glaucoma y tiene que usar la gota 3 veces al día, tiene que quitar el lente antes, pero para lubricar los ojos siempre sin conservantes como Refresh, preservative free, o Oasis, Blink, preservative free, Systane, preservative free. Tiene que ser sin conservantes. Muchas gracias, doctora Kramer. Muchas gracias a cada uno de ustedes que participaron en este evento, en esta hora y media de conferencia. Agradecemos a cada uno de los participantes. Van a recibir un email con promociones. Estamos dando una promoción a las personas que compren el set de prueba. Les estamos regalando el primer par de lentes gratis, lo cual convierte el set de prueba en totalmente gratis. Así que los invito a conocer esta nueva tecnología. Como pueden ver, no hay una tecnología parecida en ninguna empresa alrededor del mundo. Así que muchas gracias. Vamos a darle lo mejor a los pacientes. Vamos a cambiar vidas un lente a la vez. Gracias, doctora Elise. Gracias, doctora Fragoso. Thank you so much for participating in this webinar, and thank you for giving us your knowledge and all your time. Thank you once again, and see you on the next time. Thank you, and have a great weekend.